Amigos, buenas tardes. Aquí estamos en esta emisora Magis 98.3 FM. Como cada miércoles a las 4:30 de la tarde, aquí tenemos este espacio donde tocamos este análisis a la luz del derecho que llega a todos y todas por esta frecuencia 98.3 FM y también en magisfm.ipl.do.de y también en nuestras redes sociales. Y como siempre, ¿verdad que sí? Con estos temas que buscan orientarnos sobre el ámbito jurídico. Y bueno, hoy con la comparecencia nuevamente por este espacio del doctor Miguel Rick Morales, que nos acompaña nuevamente para tocar un tema de interés para nuestra audiencia y también que está acompañado también de otro profesional del derecho, el cual pues él va a presentar en esta tarde. Buenas tardes a todos nuestros seguidores fieles, nuevamente otra vez aquí ante las ondas de Magis 98.fm, en el cual conjuntamente agradeciendo la compañía de mi egregio compañero de batalla, licenciado Emiliano de los Santos, maestrante de Derecho Constitucional y, como dije, mi compañero en la batalla en los tribunales. Bienvenido, Emiliano. Muchísimas gracias, para mí un placer, un honor estar en Maggi 98.3, agradecido por la invitación y nada, estamos siempre con el deseo de poder orientar a través de Maggi 98.3. Excelente. El día de hoy nosotros traemos ante ustedes el desarrollo de nuestro último artículo que hemos escrito y hemos colocado en nuestras redes sociales, el cual lleva por nombre La omisión legislativa y las condiciones in albis y sine die, las cuales son causales de violaciones de derechos fundamentales a personas arrestadas en el proceso que hemos determinado, un lapsus del procedimiento que hemos determinado pre-medida de coerción y que vamos a introducir. Muy bien. Para contextualizarnos, antes de cederle el espacio a nuestro colega para que aborde un aspecto de la contextualización, escucharon que mencioné pre-medida de coerción. Esa expresión es un invento nuestro que no está alejado, que es un nombre muy atinado. Esa pre-medida de coerción nosotros la hemos identificado como un segmento en el proceso de vinculación formal de un imputado, de un arrestado, a un proceso penal. Recuérdense que la medida de coerción, el principio de naturalidad, lo que conlleva es eso, vincular un imputado a un proceso. Pero ¿qué acontece? Antes de ese imputado tomar su primer encuentro con el juez de la atención permanente, que es el encargado de dictar medidas de coerción, si lo considera pertinente, existe un procedimiento y existe un lapsus que genera lo que nosotros hemos identificado como un vacío legal, como una omisión legislativa que permite lesionar derechos fundamentales, bajo nuestro entendido, derechos fundamentales a esa persona que se encuentra arrestada. Ese periodo pre-medida de coerción, ese periodo de tiempo, está compuesto por, inicia cuando el Ministerio Público realiza su solicitud de medida de coerción y justamente cuando el tribunal, en función de oficina judicial de servicio de atención permanente, se apodera de la cosa. Entonces, ese lapso entre que el Ministerio Público depositó su solicitud y el juez se apodera y, vamos a decir, enrola la primera audiencia, ese proceso, ese espacio de tiempo del proceso, le podemos llamar, lo hemos identificado como premedida de coerción. Entonces, sobre esta base, le cedo el espacio a mi estimado para que argumente algo de eso para nosotros entrar en base al desarrollo. Sí, muchísimas gracias, colega y amigo, más que un hermano. Damos las gracias nuevamente y qué bien que tú
acabas de mencionar una premedida que ha tomado como una referencia propia de este análisis que nosotros hemos adquirido a raíz del procedimiento que se efectúa con relación a un ser humano, a una persona, a un detenido, a un imputado, como se quiera llamar. En ese lapso existe una premedida y nosotros cursando una de las materias en la carrera de maestría de Derecho Constitucional, identificamos una necesidad que existe en la actualidad. Desde el punto de vista procesal, empezamos a investigar y nos hemos dado cuenta de que realmente entre ese lapso de la premedida y la medida hay una situación que nos llama a la atención, y en esa tesitura nosotros, analizando el artículo 40.5, nos dimos cuenta, según la Constitución, que habla de toda persona tiene derecho. El 40.5 dice que toda persona privada de su libertad será sometida a las autoridades judiciales competentes dentro de las 48 horas. Excelente. Dentro de las 48 horas hay un término que utiliza el párrafo 5, que será sometida. Eso es el constitucional que hace esta alusión con relación al artículo 40.5, estimado. No obstante esto, el legislador toca una referencia en el Código Procesal Penal 97-25, y dentro de las investigaciones, nosotros analizando artículo por artículo, nos dimos cuenta que efectivamente la ley no es inconstitucional. No existe una inconstitucionalidad de la ley, pero sin embargo, nos dimos cuenta, el colega y quien les habla, que en el artículo 228, párrafo 4, 5 y 6, es allí donde existe lo que hoy nosotros le estamos dando un nombre, y como una realidad y una necesidad que hay y que existe una omisión legislativa que arrastra a una inconstitucionalidad. De manera que dentro de ese tenor que nosotros vinimos o hemos analizado, nos dimos cuenta y surge la necesidad de que en los procesos penales nosotros vemos que el Ministerio Público, un ciudadano que cae preso un domingo 4 de la tarde, llega el lunes a las 4 de la tarde, la policía, que es quien hace el arresto, ya sea de una flagrancia o de una orden de arresto, y pasan las 24 horas entre el domingo de las 4 de la tarde y el lunes de las 4 de la tarde. Sin dañar y con la anuencia y el respeto que merece la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público, no es menos cierto que llegue el Ministerio Público después de las 24 horas, toma el expediente, y al cúmulo de trabajo que existen en las Procuradurías Generales de la República, surte que llegan 22 horas de trabajo, pero hay 22 horas con ese arresto de un ciudadano. Nosotros, al ver esta necesidad, nos dimos cuenta de que el Ministerio Público, de manera administrativa, sube a la plataforma el sometimiento de un ciudadano que podríamos decir que en el momento, no afirmando, haya cometido un ilícito, y que, si bien es cierto de la veracidad del ilícito, somete administrativamente por documento a ese ciudadano. ¿Qué acontece? Que ese ciudadano se le cumple las 48 horas dentro del arresto, pero el Ministerio Público ya cumple constitucionalmente, según lo establece el 228, numeral 5 y 6, con la Constitución, la supremacía del Estado Dominicano. Pero mientras tanto, ese ciudadano está preso y no hay
no existe un plazo que establezca que uno pueda visualizar que ese ciudadano pueda ser presentado dentro de esas 48 horas que lo establece el artículo 40, numeral 5. La situación es la siguiente. Ese ciudadano arrestado y que las autoridades correspondientes, los órganos persecutores y auxiliares ocupan y cumplen ciertamente con el plazo constitucional de las 48 horas establecido en el 40.5, que literalmente o textualmente dice toda persona privada de su libertad será sometida a la autoridad judicial competente dentro del plazo de las 48 horas. Perfecto, lo cumple. Pero, ¿cuál es el hallazgo que hemos encontrado? Y ese hallazgo no ha sido solamente fortuito, sino que ha sido un tema de cuestionamiento y que lo vivimos a diario en nuestro ejercicio profesional. Hay un imputado que ciertamente se le respetaron las 48 horas que establece la Constitución para ser presentado ante la autoridad judicial competente, pero cuando nosotros examinamos esa parte, ser sometido, crea una inquietud en nosotros, ser sometido, pero ese ser sometido, ¿qué indica? Indica que la autoridad judicial competente ha de conocerlo, ha de tener su primer confrontamiento con ese imputado, pero entonces debe de existir un procedimiento que hable esto más claro y diga, ven acá, si vamos y tomamos el artículo 228, párrafo 5 y párrafo 6 de la Ley Procesal Penal, este segmento o estos preceptos procesales solamente se limitan a establecer el procedimiento de solicitud de la medida de coerción, pero en ese momento, en ese proceso, en esa actuación que realiza el Ministerio Público ante la oficina del juez que esté en función de atención permanente, presenta al imputado físicamente, presenta las evidencias físicamente. No. Este fragmento de la ley lo que hace es permitir que simplemente se realice una tramitación administrativa de esa actuación. ¿Qué acontece entonces? Se desarrolla esa suspicacia, esa frase, ser sometido ante la autoridad judicial competente. Pero entonces, queda algo aquí abierto. Cuando seguimos analizando y explorando el ordenamiento jurídico por completo, encontramos que la resolución 1731/2005 de la Suprema Corte de Justicia, que esa es la resolución sobre medida de coerción y celebración de audiencias durante la etapa preparatoria, encontramos que en el artículo 8, numeral 1, hace un intento la norma, ¿verdad?, de corregir esta situación, de corregir esta condición en que se encuentra ese arrestado sin procedimiento para que el juez de atención permanente inmediatamente en un proceso expedito de hora a hora celebre una audiencia para darle cumplimiento a lo que establece el principio tercero del Código Procesal Penal sobre el juez natural, que habla de los principios de celeridad, habla del principio de oralidad, habla del principio de inmediación. Pero si no hay un juicio que se ha celebrado, no hay inmediación ni hay celeridad. Pero entonces nos encontramos ante una situación in albis, un aforismo que significa sin procedimiento. El procedimiento que existe queda corto. ¿Por qué? Porque en esa misma resolución, en el artículo 8, numeral 1, la aproximación que se da es decir simplemente que el juez apoderado, o sea, apoderado de la solicitud, va a celebrar audiencia, inmediatamente le presenten el imputado. Inmediatamente le presenten el imputado. Pero tenemos una situación donde esa parte donde dice inmediatamente le presenten un imputado, se queda también en el aire. El imputado está encerrado dentro del control de la policía. O sea, no se le ha presentado. Entonces, no hay un plazo de que inmediatamente ya se han recibido las actuaciones en la oficina de atención permanente. No hay un plazo. Tampoco hay un procedimiento. En esa etapa pre-medida de coerción, no hay un procedimiento. Y mientras tanto, ¿qué sucede?
Violación de derechos fundamentales. Tenemos un ciudadano que se encuentra arrestado, ¿verdad? Ejecutaron arresto, se encuentra arrestado bajo ese lapso de esas 48 horas. Ya el juez de la atención permanente recibió la solicitud del Ministerio Público. Pero de ahí, como establece nuestro colega, hay situaciones, y los que nos escuchan, que ejercen el derecho, saben que tienen imputados que ciertamente las 48 horas vencieron el martes a las 4 de la tarde, pero le conocen medida de coerción el viernes. El viernes es que ese imputado se ve por primera vez frente a ese juez para conocer de qué, lo que establece el artículo 69. El debido proceso se interrumpe aquí. En ese sentido, violando el artículo 3 del mismo Código Procesal Penal, dentro de la omisión legislativa que arrastra una condición de inconstitucionalidad, no existe, y qué bueno que el colega hace mención, no solamente de la jurisprudencia y de los artículos violados aquí, a nivel de derechos fundamentales. A ese ciudadano se le viola el artículo 68 de la Constitución de la República, el artículo 69, numeral 2, el mismo 40 desde su inicio, que habla de la libertad personal. Y no obstante esto, haciendo un recuento del principio, es que vemos una necesidad inherente que está aconteciendo en nuestro país, porque existe una omisión en ese sentido. El legislador no ha establecido un plazo específico para que le presenten a ese ciudadano ante el juez de atención permanente, que es quien conoce de la medida de coerción. Para que el juez conozca de inmediato. De inmediato. Tiene 48 horas para él recibir las actuaciones. Con la celeridad, la inmediación, no existe esto. Y vemos especialmente aquí en San Cristóbal, Distrito Nacional, y otras provincias que hemos tenido la oportunidad de litigar a nivel penal, que un imputado, como decía en principio, cuando el juez viene a tener contacto, ya han pasado más de 96 horas. Sin embargo, para el constituyente, el Ministerio Público ya ha hecho su trabajo. Y con esto no quiero dañar la gran labor, como decía en principio, que ha hecho el Ministerio Público. El Ministerio Público se acoge a las 48 horas y hace el sometimiento, pero lo hace de manera administrativa. Claro. Y es allí donde no existe un plazo razonable, donde nos podamos nosotros decir, como conocedores de los procedimientos penales, y en qué tiempo establece el legislador que ese imputado va a ser llevado ante el juez de la atención permanente. No existe, y es allí donde nosotros, haciendo un análisis, hemos podido visualizar que existe una omisión legislativa en cuanto a esta situación que tiene un ciudadano cuando se ve detenido y es llevado ante un juez de atención permanente. Exacto. La omisión legislativa es sencilla. El Código Procesal Penal, en su artículo 228, se limita a decir, a versar o a regir la tramitación administrativa de las actuaciones del Ministerio Público ante el juez de la atención permanente. Solamente. Pero nada más concluye ahí. Inmediatamente ya el juez recibió las actuaciones, que es la solicitud de imposición de medida de coerción. Entonces, a partir de aquí es donde comienza el estado limbótico de ese arrestado. Perfecto, ya yo te protegí las 48 horas constitucional. Pero a partir de aquí, al no existir una obligación, una culminación de que inmediatamente, por ejemplo, que establezca, que diga, ¿verdad? Inmediatamente el juez de la atención permanente recibió la actuación del Ministerio Público, tiene un plazo de 24 horas para que celebre audiencia. ¿Dónde está la parte violatoria constitucional de derechos fundamentales aquí? Nosotros, como habló el colega, el artículo 69 en su numeral 1, que versa sobre la tutela judicial efectiva y el debido proceso, habla de que esa persona arrestada tiene derecho a una justicia oportuna, entre otras cosas. Quiere decir que debe de ser atendido
debe de ser conocido de una manera oportuna, no puede quedarse en un limbo jurídico, no puede quedarse en un limbo constitucional, no debe quedarse en un limbo procesal penal para que se conozca de su realidad. En el 69 numeral 2 es más específico el constituyente cuando establece el derecho de esa persona a ser oído dentro de un plazo razonable. Ahí volvemos otra vez y quedamos en una situación. Ser oído en un plazo razonable, pero tenemos una resolución que trata de resolver el problema. Hace un intento de resolver la situación, establecer un plazo o establecer cuándo va a ser oído esa persona y nada más dice cuando le sea llevado el imputado, el juez va a conocer de la medida de coerción. Pero caramba, ni el legislador ni el constituyente se han puesto de acuerdo para establecer qué tiempo justamente después que ha recibido atención permanente, ha recibido la actuación, debe de celebrar lo más pronto posible esa audiencia. Esto es un tema que, reiteramos, maltrata, lesiona derechos fundamentales de que ese imputado vea al juez, de que ese imputado sea escuchado por el juez en su defensa material y por su representante, de que ese juez decida en lo más pronto posible, en el plazo más pronto posible, sobre si va a quedar vinculado a una medida de coerción o no, o si va a quedar en libertad o no, pero no puede quedarse sobre un limbo. Entonces, eso es este es parte de los hallazgos que hemos encontrado en nuestra investigación constitucional y procesal en cuanto a la materia en cuanto al tema de la persona posteriormente a haberse arrestado, ya sea en un hecho flagrante o mediante la ejecución de una orden judicial. Hay un punto interesante que debemos mencionar. Aquí no estamos hablando de violaciones de las 48 horas. Muchos colegas se preguntarán, pues somete una vía corpus. No es ese tema en sí que estamos tocando. No es el procedimiento de las 48 horas. No. Es el plazo que existe del artículo 228 cuando habla del arresto y el sometimiento del 40.5, después que administrativamente el Ministerio Público hace el supuesto sometimiento que se hace de manera administrativa y existen legislaciones internacionales que establecen que esto no da al traste específico para garantizar derechos fundamentales. De manera que nosotros estamos exponiendo esta situación para que podamos visualizar todo lo que conocemos del derecho penal, de que aquí no estamos hablando de violaciones de derechos fundamentales en cuanto a las 48 horas, sino más bien a la omisión de que no existe un lazo específico establecido en el Código Procesal Penal que el legislador ha omitido para nosotros tener una garantía de que en qué tiempo específico puede llegar esa persona, ese imputado, ante el juez de atención permanente. En ese sentido es que nosotros tenemos nuestra dirección. Dentro de las posibles modificaciones que hayan que hacerle a este Código Procesal Penal, hay que darle su tiempo. Pero esto y otros descubrimientos, más situaciones, se encuentran dentro de las normas procesales, pero nosotros lo encontramos a diario en el ejercicio, lo encontramos con estas situaciones y cada vez que tenemos tiempo podemos producir artículos y documentos en donde nosotros exponemos estas situaciones, aportamos fundamentos en derecho, no solo en nuestras ideas, sino que están sustentadas en los hallazgos dentro de la propia norma, dentro del ejercicio, y contestando a una pregunta, a una aportación que hace uno de los colegas que están conectados, que en conclusión no hay una garantía de que ese imputado será presentado dentro de ese plazo. Es justamente eso. El plazo procesal de las 48 horas antes, años atrás, era respetado y se incluía la celebración de la audiencia de medidas de coerción, se incluía dentro de ese plazo de las 48 horas. Conforme fue pasando el tiempo, conforme fueron desarrollándose los ejercicios, se encontraron los actores del sistema, encontraron esta debilidad en el sistema y es la que ha permitido, como tuve algunos intercambios de ideas por las redes sociales de algunos colegas, que me establecían de que no solamente un imputado pasa 48 y 72 horas posterior
a haber sido arrestado, esperando ver al juez duran hasta 144 horas, me dice un colega. Mire, yo tuve un imputado que después de las 48 horas hubo que esperar 4 o 5 días más para que él vea por primera vez al juez de la atención permanente, porque se le respetaron las 48 horas y la tramitación fue totalmente administrativa, donde si hablamos de un principio de inmediación que habla el artículo 3 del Código Procesal Penal, es imputado inmediatamente, ya el juez recibió esa actuación. Esto debe ser un procedimiento, nuestra opinión, debe ser un procedimiento expedito de hora a hora, que la propia normativa puede establecer. Mire, atención permanente recibió la actuación, tiene 12 horas para que enrole ese proceso. Y ese ciudadano ya, el ciudadano y nosotros los que hacemos el ejercicio de defensoría privada, podamos tener claro qué tiempo debe de durar ese arrestado esperando ver al juez. Si hemos dejado, ahora mismo la norma lo deja a un plazo totalmente abierto. ¿Qué procedimiento va a realizar este juez o que se va a realizar los actores jurídicos, los actores del sistema? ¿Qué procedimiento van a realizar después de que él está arrestado? Eso lo desconocemos. Administrativamente adentro ya lo recibieron, está enrolado. ¿Para cuándo? No sé, pero está enrolado ahí, ya lo recibieron. Pero ¿por qué este ciudadano tiene que durar 5, 6 días, 3 días, 4 días para ver al juez y después de ahí decidir? Entonces, para concluir, podemos decirlo de esa manera. Mire, a pesar de estos hallazgos, hemos podido también visualizar de que en la medida en que el Ministerio Público hace una tramitación administrativa dentro de las mismas 48 horas, que le faculta la ley 9725 en su artículo 228, párrafos 5 y 6, no es menos cierto que se rompe cuando no presentan sin fecha, sin tiempo, a una persona que está arrestada. Rompe con los derechos de igualdad. El artículo 39 de la Constitución establece que toda persona tiene igualdad ante la ley. Entonces, si el constituyente le ha dado facultad al Ministerio Público, también debe de dársela a un ser humano, a una persona, para que no se le violenten derechos fundamentales. Si bien es cierto, también sigue diciendo que reciben las mismas protecciones, y no es cierto esto. ¿Por qué no es cierto? Porque si el Ministerio Público tiene la protección dentro de las 48 horas para hacer un sometimiento, no es menos cierto que está desprotegido ese ciudadano que se ve expuesto a estar más de 72 horas para ser visto físicamente, como lo establece las normas, ante el juez de atención permanente. No obstante esto, violándose el artículo 39, el 40, el 68, la tutela judicial efectiva, el debido proceso, y todas estas cosas son lo que nos han llevado a nosotros a poder visualizar aquí que el legislador ha omitido estas condiciones y esto se convierte en una inconstitucionalidad. Y nosotros con estos aportes esperamos que posteriormente el constituyente pueda ponderar y pueda analizar estas inquietudes que nosotros tenemos, tanto el maestro procesalista, el doctor Rick Morales, y quien les habla, que tenemos esa inquietud, ya que nos vemos en la necesidad de que la supremacía del Estado Dominicano prevalezca por encima de cualquier situación, no solamente social, sino también institucional. Esto es un tema de garantía jurídica, como habla la norma procesal. Garantía jurídica, las mismas garantías que le corresponden a un sector le corresponden a otro. Ese ciudadano necesita saber de que cuándo él va a ver al juez. Se le venció las 48 horas, perfecto, pero ¿cuándo yo voy a ver al juez? ¿Cuándo él va a conocer de mi situación? Yo llevo ya tantas horas preso, encerrado en una celda, con dificultades. Después de estas 48 horas, ¿cuántas horas más debo pasar aquí encerrado? Bien, de esta parte concluimos nuestro encuentro del día de hoy. Los invitamos a ustedes a seguir las redes sociales de quien le habla, programa Análisis a la Luz del Derecho en Facebook, TikTok. Facebook, en esa plataforma hemos colgado toda nuestra producción
académica, incluyendo un extracto de este artículo. Aquí ahí nosotros lo subimos sumamente resumido, porque es mucho más ampliado. Fue resumido para que pueda ser leído de una manera más simple, pero este artículo lleva un desarrollo todavía más ampliado, busca explicar más el tema, ese concepto que he creado, premedida de coerción, para sacar ese trayecto, ese espacio del procedimiento, ese lapso de tiempo, desde aquí hasta aquí, la gente puede entender, mira, en este espacio ahí es donde tenemos el problema, espacio premedida. Quedamos a sus órdenes en mi despacho jurídico. Sí. ¿Cómo lo se puede localizar al doctor Reed? Despacho jurídico Miguel Reed, MA. Estamos en la calle Sánchez, número 22, edificio Don Mayo Lama, al lado del Colegio Adventista San Cristóbal. Estamos localizados en el número 829-812-9841. Y en el 829-804-2540. Quedamos a sus órdenes. Bueno, señores, agradeciendo a estos dos profesionales del derecho pues que nos han acompañado esta tarde en este espacio para orientarnos acerca de un tema que tiene que llamar a la reflexión de manera especial a nuestros congresistas para ver cómo lograr esa reforma, ¿verdad que sí? Y que se pueda regularizar ese tema para salvaguardar esas garantías de la persona que ha sido arrestada por cualquier hecho, para que se pueda lograr que en un tiempo razonable pues pueda conocerse de su situación legal. Así que gracias por acompañarnos y señores, hasta aquí esta orientación legal dentro de Magis con la comunidad. Señores, nos vemos la próxima, nos conectamos luego. Gracias por estar presentes. Excelente.